Un saludo a todos los hermanos que se han encargado de preparar esta conferencia virtual. En Los Flores tocaría físicamente en la Asamblea de Los Flores la conferencia como en otros años, pero la cuarentena no nos permite congregarnos. Entonces nosotros agradecemos a las asambleas que se han ligado de nuevo para presentar esta conferencia, las asambleas de la región capital, los Valles del Tuy, Los Teques, Catia la Mar, y las asambleas del estado Miranda. Vamos a leer, hermanos, una porción en el libro 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Después de este, fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había una pequeña parcela, un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Vamos a leer otro pasaje que tiene paralelo con esta porción. Vamos al libro de Eclesiastés para leer en el capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, versículo 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Esta porción, hermano, es muy conocida. El capítulo 23 de 2 Samuel está relacionado con los valientes de David. Estos hombres que se formaron allí en la cueva de Adulán eran hombres que venían, como dice allí la palabra, David se refugió en la cueva de Adulán. Los primeros que llegaron fueron sus hermanos y otros de su parentela, y se fueron agregando todos los afligidos, los que estaban endeudados, los que se hallaban en amargura de alma, y dice que David fue hecho jefe de ellos. Había un grupo, los tres primeros son conocidos como los muy valientes. Este llamado José Basebet, Eleazar y Sama era el tercero de este primer grupo. Luego había otro grupo que son los más valientes. Estos fueron los que descendieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán, dice. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. Y David estaba entonces en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres más valientes fueron y le trajeron el agua a David en desafío de su vida. Y luego están los otros 30, que son llamados los valientes de David. Este Sama se destaca por una proeza. Él no estaba defendiendo una fortaleza, estaba defendiendo una parcela, un terreno. Nosotros vemos que para él aquella parcela era una posesión especial, no era cualquier cosa. Nosotros sabemos que la
los territorios, las heredades que recibían los hijos de Israel eran intransferibles. Tenían que mantenerla a toda costa, como hizo Nabot, que aquel rey Acab le solicitó comprársela. Véndeme tu viña que voy a fabricar allí, voy a levantar allí un huerto de hortaliza. Quería cambiar la viña en un huerto de hortaliza, pero ese hombre se paró firme. No quería que su heredad fuera a caer en manos de otras personas, porque él hubiera pecado contra Jehová. Entonces este hombre tenía esta posesión, Sama, y eso afectaba sus sentimientos y su corazón. Es una figura de una asamblea, hermano, en estos tiempos malos de tantos peligros. La pequeña parcela era chiquita, vamos a decir, pero era una parcela fértil. Él había bregado grandemente allí, indudablemente. Él había arado, la había despedregado, la había arado, había sembrado y la había protegido y estaba pendiente de ella. Es indudable que él andaba con las tropas de David, pero fue avisado de los filisteos que estaban incursionando. Y allí había una provisión vegetal, un alimento que no era muy aristocrático. El alimento no era garbanzo, ni eran arvejas, ni era trigo, estaba cultivada de lenteja, que es el alimento de los pobres. Bueno, esto también es otro indicador de una asamblea. Una asamblea es pequeña, y la mayoría de los que nos congregamos en las asambleas no somos los aristocráticos. Él escogió lo vil, lo menospreciado, aunque sí hay hermanos que vienen de tienen comodidades. La mayoría de los creyentes han prosperado luego que han sido añadidos a la comunión de la asamblea. Hemos sido bendecidos, hermanos. Pero aquí está este hombre. Él se paró firme. En una ocasión, cuando había una deserción total, él fue avisado y él fue a aquel lugar. Él tenía aquel lugar en su corazón. Así debemos nosotros, los hermanos, tener la asamblea en nuestro corazón y luchar por ella, pararnos firmes. Como dice este versículo que vamos a citar de inmediato, lo que el apóstol Pablo le recomendó a los corintios. Él les dijo estas palabras: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esto encaja muy bien aquí, hermano. Debemos defender el patrimonio. Una asamblea es un patrimonio. Y esa heredad, dice la Biblia, era una heredad que tenía que ver no solamente con su propia casa, tenía que ver con otra familia y tenía que ver con el pueblo de este lugar llamado Ley. Él se levantó cuando todos habían abandonado el sitio. ¿Por qué lo abandonaron? Porque hubo temor. ¿Quiénes eran los enemigos? Los enemigos eran nada menos que los acérrimos, inveterados, contrarios a la causa del pueblo de Israel. Y todos abandonaron la parcela hasta que Sama fue y se ubicó en una posición central. Él no se ubicó en la retaguardia de la parcela, ni estuvo en la vanguardia, él estuvo en el centro. Ese es el lugar. Ese es el lugar que el Señor ocupa en una asamblea. Vamos a decir que él en esta figura es un tipo de Cristo, pero al mismo tiempo representa a cada creyente que lleva en su pecho un ardor por la asamblea. Hay enemigos
El apóstol Pablo dijo a los creyentes, a los ancianos de Éfeso, en Mileto: yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y entre vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Entonces, las asambleas generalmente son asambleas pequeñas, pero gracias al Señor que hay hombres allí valientes. La asamblea de Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3, el Señor le dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, aunque tienes poca fuerza. El Señor dijo: no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido darnos el reino. Hermano, aquí está un hombre que nos impele, nos anima, nos estimula a hacer otro tanto en estos días malos. Estamos en tiempo de cuarentena, no nos estamos congregando, porque la ley nos restringe, pero estamos orando por el patrimonio, por la asamblea. Entonces aquí tenemos un hombre que recibió recibió una inspiración de otro que en el pasado se paró firme. Entonces nosotros, hermanos, sabemos quiénes son los hombres que llegaron a esta región de Caracas y en el resto del país. Empezaron a llegar a Caracas, a esta zona capital, en la Caracas de antaño, en el siglo XIX, en esos 20 años antes del fin del siglo XIX, en el año 1880, después en el 83 y después en el 89, hombres que empezaron a trabajar allí. Pero luego hubieron otros más adelante. La primera asamblea que se estableció en esta zona es la asamblea del cementerio. Cumplió recientemente 82 años. Y hay otras asambleas que también son antiguas. Yo estaba en Caracas cuando se estableció la asamblea en Las Ajuntas y la asamblea en Carapita, que ahora está en La Vega. Y ahí está, hermano, cada asamblea en su sitio. Y ustedes están allí defendiendo la doctrina, defendiendo su causa y respaldando la asamblea en todos los cultos. Y a la vanguardia, hermano, como este hombre. Este hombre se paró firme. Él recibió inspiración. Este lugar donde estaba la parcela es un lugar que se llama Ley. ¿Quién fue el primero que se levantó firme allí? Fue Sansón. Él había, por cuestiones carnales de él, había quemado las mieses de los filisteos y se habían quemado las viñas y los olivares. Y él, después que hizo ese estrago como una venganza, sin entrar en más detalle, él se fue a la región de Judá y estaba refugiado en una cueva en la peña de Etán. Y la gente de Judá lo entrega a los filisteos, en lugar de ponerse del lado de Sansón para defender el patrimonio. Ellos habían cedido terreno y estaban como estos que huyeron por temor y temblor en el desafío. Ellos entregaron a Sansón a los filisteos y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón y él tomó una quijada de asno. Eso tampoco para Sansón era permisible, porque él no debía tocar nada de muerto. Pero eso era algo irregular que él hizo, pero con todo Dios lo prosperó en vengarse contra los enemigos de Israel, que eran estos filisteos. Y con aquella quijada de asno él mató 1000 filisteos. Y él estaba allí en Ley. Allí estaba la parcela, en el mismo sitio. Sansón salió en defensa de él mismo porque el pueblo no lo respaldó. Pero este hombre sale en defensa del patrimonio. Un ejemplo, hermano, a seguir. La inspiración
de Sansón. Y nosotros notamos la porción de el libro de Eclesiastés capítulo 9. Dice, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y se levanta un gran rey y la rodea y levanta contra ella grandes baluartes. El término que usa la Biblia es la asedia. Así es el enemigo. Él nos asedia, hermano, como personas, como familia, como asamblea y como el pueblo de Dios en toda Venezuela y en el mundo. Este hombre, había allí un hombre sabio y pobre. Y dice la Biblia que con su sabiduría él defendió la ciudad. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Nadie. De modo, hermano, que este es otro hombre que nos da inspiración. Y también notamos el caso de Débora. Dice que en los días de Sangar los caminos quedaron abandonados y los que andaban por sendas derechas se fueron por caminos torcidos. Y había una gran crisis hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel y se puso del lado de los jefes. Mi corazón está con vosotros, oh jefes de Israel. Así debemos hacer, hermano, en estos tiempos malos. Pararnos firme, como aquella mujer también de aquella región de Abel Bet Maaca, que venía Joab con sus tropas buscando a Seba, hijo de Bicri. Él había matado a Amasa y se refugió en Abel Bet Maaca. Y él y sus hombres estaban tratando de derribar la muralla. Y la gente estaba tranquila hasta que una mujer se paró firme. Débora era una dama valiente. Y esta mujer de Abel Bet Maaca no sabemos cómo se llamaba. Ni sabemos cómo se llamaba el hombre de la parábola que propone Salomón en el capítulo 9 del libro de Eclesiastés. Pero en el cielo sí conocen el nombre. Esta mujer se paró firme y le dijo, ¿por qué destruye una ciudad que es madre en Israel? ¿Vas a destruir la heredad de Jehová? Ella se presentó como una de las fieles y pacíficas mujeres. Y llamó a Joab, y Joab fue a hablar con ella, y le dijo, yo lo único que quiero es la cabeza de Seba, hijo de Bicri. Bueno, te la voy a arrojar por el muro. Y así fue. Habló con el pueblo, habló al corazón del pueblo. Una dama. Hermanas, ustedes también tienen la asamblea en el corazón. Y hay mujeres que han hecho tanto bien a la asamblea, se han parado firme. Como allá en Puerto La Cruz en años pasados, sería como en la década de los 70, que hubo aquella crisis. Y quedaron pocos, pero entre ellas habían mujeres que hasta el fin estuvieron allí. Eso nos anima, hermano. Esta acción de Seba nos inspira, hermano, y nos da animación. ¿Qué hubiera pasado si Seba hubiera huido? No, él no huyó. Se paró firme y la defendió. Y tenía buena conciencia. Oh, hermano, así debemos nosotros ponernos en la brecha. Busqué un hombre que se colocase en la brecha a favor del pueblo para que lo defendiera, lo protegiera. Y el gran Jehová dice que no lo encontró. Pero en estos tiempos Dios tiene hombres y mujeres preparados para hacerle frente a cualquier adversidad ante una contingencia como esta, hermano. No solamente los siervos del Señor y los ancianos, las mujeres con sus oraciones hacen mucho, con su porte santo, con su ejercicio de traer personas a los cultos, para que la heredad de Jehová crezca y el pueblo del Señor sea bendecido. Entonces, esta es una palabra, hermano, de animación para todos nosotros. Este hombre pensó en todo eso.
ceder, hermano, ceder terreno, se va resquebrajando la fortaleza de un pueblo y de una asamblea. Tenemos que estar unidos combatientes, como dice la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto pasó a la historia. ¿Y qué hubiera pasado si los filisteos, los enemigos, se llevan la lenteja? Lo que había costado sudor, y vamos a decir, como dijo aquel, sudor y sangre y lágrimas, despedregando. Otros han pagado un precio alto, hermano, por guardarnos, para que mantengamos en alto los principios de la doctrina. Tenemos que mantener las asambleas, hermano. No vamos a entregar a otros esta heredad de Jehová. No, para que la conviertan en otra cosa, como la viña de Nabot. No, hermano. La asamblea en tu región, que el Señor te bendiga para estar allí juntos, defendiendo lo que Dios nos ha dado, su heredad. Ahora, pero había un peligro, hermano. Había un peligro. ¿Cuál era el peligro? El peligro era abandonar como los otros. Pero él sabía. ¿Qué lo impulsó a él a no ceder como los otros? A él le avisan indudablemente y él vino y se paró en el medio como el Señor. Él ocupa siempre el lugar central donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Y cuando era de poner la vida por nosotros, ocupó la posición central. Fue colgado entre malhechores. Él se puso en la brecha por nosotros, hermano. Estuvo dispuesto. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh Seol, yo seré tu destrucción. El fuerte, valiente y poderoso en batalla. Él nos da el ejemplo, hermano. Este hombre se colocó en el centro. En el centro es el lugar donde él está. Y ahí debemos ubicarnos, hermano, no en la retaguardia, ni buscar lugares prominentes como yo voy a estar allá en la vanguardia. Todo tiene su tiempo, hermano joven. Y el Señor está observando tus pasos, tu corazón, como el corazón de este hombre y de los ejemplos que hemos puesto. Había el peligro de dejar un mal testimonio. Uno comete un hermano se esfuerza como Sama, como hizo Nabot, que prefirió morir antes que traspasar el testimonio, y Dios lo vindicó. Y ahí tenemos estos ejemplos. Pero ceder, hermano, y abandonar en estos tiempos en que estamos. Si nosotros entregamos la asamblea y ahí se forma otra cosa que no es una asamblea de Dios. Algunos dicen, no, es que eso es igual, dicen algunos. No, hermano, uno tiene que tener convicciones. Las prácticas y los principios tienen el apoyo de la palabra de Dios. Y debemos defender, hermano, la heredad que Jehová nos ha dado. Pablo se paró firme en aquellos días. Él no abandonó. Él, cuando estaba preso allá en Roma, él dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, le habían sucedido cosas muy fuertes. Estaba preso 2 años en una casa alquilada. Él dice, estas cosas que me han acontecido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, pararse firme como él. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Oh, la valentía de Pablo en tiempos malos. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra con temor. Ahí está, hermano. Esa hazaña de Sama puso en el alma de otros el deseo de, como dice, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre.
Pero lo contrario, él se puso en la brecha, se puso en el medio para defenderla, porque él sabía, si yo corro también, le vamos a hacer al enemigo un favor. Vamos a ser aliados del enemigo. Jamás, hermano. Estaremos siempre del lado de la verdad, no del lado de los contrarios, aunque pocos puedan quedar, como en Puerto La Cruz. El Señor bendijo a aquellas mujeres, que eran pocas, y don Ángel, que se paró firme también con aquellas hermanas fieles. Pero ellos han pasado a la historia, como han pasado todos estos hombres. Ahora, él está defendiendo su casa, la provisión, otras familias de su parentela y toda la ciudad de Ley. Pero si él se hubiera ido, ahí hubiera quedado, como estamos oyendo, una plataforma para que los mismos enemigos de allí asaltaran otra finca, otros terrenos. ¿Cuál sería la próxima? Podía ser de un familiar de él. La parcela era pequeña y la lenteja no era un alimento muy aristocrático, como decíamos al principio, pero es nutricional. Ahí en la asamblea, hermano, tenemos cosas grandes. Si dejamos, como pasó en un lugar que era un barrio peligroso y los hermanos vendieron a otro, pero luego con el paso de unos años eso se convirtió en un bar y había el triste recuerdo, aquí estaba un local evangélico y ahora hay un bar. ¿Qué hubiera pasado si Sama deja que los filisteos ocupen aquella parcela? Hubiera sido una plataforma para el enemigo. De modo, hermano, que esta es una palabra de animación. Está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Allí están los guerreros valientes de la antigüedad, hombres que hicieron proezas como estos 37 que aparecen aquí, donde hemos leído, en la lista que encontramos en 2 Samuel capítulo 23, pero la lista de 1 Crónicas capítulo 11 es más larga, de modo que otros se agregaron. Estos que hicieron proezas trajeron a otro. Aquella lista es más larga. Inicialmente serían 37, pero aquella es más larga, pasa de 60. De modo, hermano, que el Señor nos guarde, nos ayude. Parémonos firmes, empezando por mí mismo, y salvaguardemos la doctrina, las prácticas, los principios, hasta que el Señor venga. Que esta conferencia sea una bendición para todos nosotros. Que Él prospere su palabra. Amén.